desde esta conciencia que hemos despertado en nosotros de sabernos acompañados, vamos a hacer este camino de reflexión, este retiro de Cuaresma, que acogiendo la sugerencia que la presidencia de Confer de Burgos pues me ha indicado, he querido orientar desde esa perspectiva, por un lado, lo que implica este tiempo de Cuaresma, como un tiempo de gracia, como un tiempo en que se nos llama a la conversión, pero también con esa conciencia clara de lo que ha sido la invitación que se nos ha hecho este año en la fiesta de la vida consagrada, el pasado 2 de febrero, de que nuestra vida es una vida centrada en la fraternidad, es una vida vivida en el contexto de una realidad que nos envuelve y que es la realidad de un mundo herido que necesita ser también transformado y, y revitalizado por nuestra condición de consagrados, ¿no? En este sentido, me vais a permitir que ciertamente hagamos alusión a una realidad que prácticamente forma parte de nuestra vida cotidiana y que especialmente en este tiempo de Cuaresma repetimos una y otra vez, ¿no? Un tiempo en el que nos identificamos con toda una serie de palabras que corren el riesgo de quedarse vacías, porque suenan a lo mismo de siempre, o porque terminan reduciéndose a algo que forma parte de nuestra tradición. Y ahí incluimos ese hablar de conversión, hablar de penitencia, hablar de sacrificio, hablar de expiación, de renuncia, de limosna, de obras de caridad, tantas palabras que ya casi inconscientemente ligamos con este tiempo de Cuaresma. Y que todo ello es sin duda valioso, que todo ello es necesario, pero solo cuando ligado a un proceso de vida anclada firmemente en la verdad evangélica y no exclusivamente en nuestras verdades cerradas o en nuestras costumbres y tradiciones. Hablar de conversión, hablar de fraternidad, hablar de la realidad que nos envuelve, es hablar de cuestiones que tienen un valor profundo y significativo para todos nosotros. En este sentido, y un poco siguiendo lo que os presentaba en el título de esta reflexión, quisiera hablar como de tres realidades. Por un lado, volver sobre lo que implica y significa la conversión, tratándola de ver como un camino y como una actitud de vida. En un segundo lugar, vamos a hablar de cómo esa conversión nos abre a vivir la autenticidad de nuestra fraternidad, o cuanto menos nos ayuda y nos estimula, ¿no? Para que nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir sea una parábola. Y una parábola, y ahí tendremos el tercer momento de nuestra reflexión, en medio de una realidad emergente de un mundo herido. Comenzando pues con la reflexión en torno a lo que implica y significa la conversión. Ciertamente es una palabra que toleramos, que repetimos tantas veces porque pone ante nuestros ojos una invitación que siempre nos hace el Evangelio y nos hace la Iglesia. Pero al mismo tiempo, reconozcámoslo, es una palabra incómoda, porque cuando hablamos de ella, quizás una de las cosas que despierta en nosotros es la constatación de que, a pesar de tantos intentos, aún no he sido capaz de convertirme. De que quizás he luchado durante muchos años por cambiar y que sigo tropezando en la misma piedra, que he derramado quizás tantas lágrimas
y gastado tantas oraciones y tantas súplicas al Señor pidiendo la conversión, pero esa conversión quizás aún no ha llegado. Sí, a veces parece que por un tiempo conseguimos algo, pero luego, por mil causas diferentes, volvemos a estancarnos en la misma realidad. Y dudamos sobre la posibilidad de la conversión, o pensamos que quizás soy incapaz, o que Dios no tiene a bien concederme esa gracia. O sea lo que sea, cualquiera de las respuestas que podamos darnos en esta línea corren el riesgo de paralizarnos o de estancarnos en una especie de aburguesamiento vital y espiritual, ¿no? Porque frente a lo que vemos que no hay solución o no hay remedio, ya parece que nos desanimamos. ¿Y dónde está aquí el problema? Es decir, ¿por qué no nos convertimos? Si ponemos tanto empeño, si realmente lo deseamos desde lo profundo de nuestro corazón. Y quizás aquí surge la realidad de que quizás hemos desviado nuestra comprensión de lo que verdaderamente implica y significa la conversión, que muchas veces hemos reducido exclusivamente a un cambio de actitudes, a un liberarnos, no sé, de ciertos vicios o condicionantes, pero pocas veces pensamos que la conversión apunta a algo mucho más profundo, algo mucho más esencial, que en el fondo no es cómo me comporto, sino cómo me posiciono frente a mí mismo, frente a la vida, frente a Dios, ¿no? De hecho, a mí por lo menos personalmente siempre me ha interrogado que a pesar de esos deseos profundos y sinceros que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que es una nota muy característica de los religiosos, de los consagrados, frecuentemente el resultado no es aquel que esperamos o que creíamos que tendría que ser la meta de nuestra conversión. Y entonces surgen otras preguntas que amenazan nuestro entusiasmo y nuestro deseo de cambiar y la tensión a veces de la vida, ¿no? Es que no soy capaz, es que no merezco esa gracia. ¿Por qué Dios no me cambia, no? ¿Qué es lo que falla, en definitiva, en este proceso, no? Pero quizás el problema no sea que no nos ha llegado la conversión, sino que quizás la conversión está ahí ya en acto, pero tenemos una idea equivocada o idealizada de lo que verdaderamente implica y significa la conversión. Y no obstante es una pregunta imprescindible al inicio de esta y de todas las cuaresmas de nuestra vida, para poder afianzarnos en lo que verdaderamente da sentido y da valor a nuestra vida y a nuestro seguimiento de Cristo. Podríamos pensar, como ejemplo, en el relato paradigmático de la conversión de San Pablo. Todos esperamos, yo creo que antes o después también nos suceda algo semejante, que nos tiren del caballo y que una luz sea o una voz sea capaz de deslumbrarnos y de orientarnos por el camino auténtico. Pero eso casi nunca pasa, o nunca. Por eso quizás tenemos que cambiar nuestra mirada frente a este relato y verlo con otros ojos y quizás leerlo en una clave simbólica, ¿no? ¿No sería la caída del caballo algo así como el símbolo de la necesidad que tenemos de bajarnos de todo aquello que nos lleva consciente o inconscientemente a creernos superiores por encima de los demás? A veces nuestro estatus, nuestras ideas, nuestra rectitud moral y teológica, nuestros prejuicios perfeccionistas, ¿no? Que nos llevan muchas veces a posicionarnos en el juicio. Y este está equivocado por esto y por esto, y este está en el camino equivocado. Es posiblemente, yo creo, uno de los prejuicios que más nos condicionan de cara a una auténtica conversión. Si pensamos también en la ceguera que surge en Pablo después de ese fogonazo, ¿no sería eso el símbolo de todo aquello que creemos como seguro, como la fuente de la luz,
y que tenemos que aprender a verlo en su verdadera magnitud. Cuando nos aferramos a algo, en el fondo, ¿no es eso una manera de cegarnos a lo demás? Si confiamos más en nuestras ideas, en nuestras normas, en nuestros principios, que seguramente son buenos, pero si confiamos más en ellos que en la persona de Jesús, ¿no nos está esto llevando a vivir en cierta manera como ciegos? ¿No es el camino de la conversión el reconocimiento, o no implicaría el reconocimiento de esas cegueras para abrirnos después a la luz verdadera? Muchos interrogantes, ¿no? Estos y otros nos podríamos plantear, ¿no? Pero creo que si realmente queremos que este retiro no se quede solo en hermosas palabras, sino que realmente nos impulse en nuestra vida, yo creo que antes necesitamos tratar de identificar esos caballos, esos burros de los cuales no queremos bajarnos, y esas luces que más que iluminarnos, nos ciegan, no nos dejan ver. Podríamos pensar en otros procesos de conversión arquetípicos que muchas veces eh, se nos han presentado, ¿no? Y que en la geografía clásica casi siempre se han presentado casi como hechos milagrosos, ¿no? De tal manera que esto nos ha hecho perder en cierta manera, ¿no? Ese proceso humano que hay siempre detrás, ¿no? Porque si no, en el fondo estaríamos diciendo que Dios parece que solo llama a la conversión a algunos pocos, o que solo a algunos pocos les concede esa gracia. Pero Dios quiere la conversión de todos, necesita nuestra conversión. Es decir, la gracia es algo que Dios nos ofrece a todos, su amor no tiene condiciones, no hace acepción de personas, no. Pensemos, sí, en la conversión de San Agustín, en la conversión de Santa Teresa. Podríamos pensar en una conversión más cercana a nosotros en el tiempo, como podría ser la de Edith Stein. Y en el fondo, detrás de todos estos procesos, hay siempre un camino de búsqueda. Pensemos en San Agustín, pensemos en Teresa de Jesús. Prácticamente a los 40 años de su vida llega esa conversión, o ese inicio de conversión, ¿no? Ligado a un deseo profundo de verdad, a un deseo de confrontarse consigo mismo, con la verdad de Dios, con la imagen de Dios, que muchas veces es lo que no nos deja llegar realmente a este punto de la conversión. Por eso más nos abrimos al reconocimiento de nuestra propia verdad, de nuestros condicionantes, de nuestras debilidades, más nos abrimos al descubrimiento de la gratuidad de Dios, de la comprensión y de la experiencia de su amor en mi vida, ¿no? Y en todos estos casos y otros muchos que seguramente podríamos citar, yo creo que hay una conclusión contundente, ¿no? Que activa en nosotros la conversión. Que Dios nos busca más de lo que nosotros le buscamos a Él. Que Dios nos ama mucho más de lo que podemos llegar a imaginarnos y de lo que nosotros somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Que Dios nunca se cansa de perdonarnos, que Dios nunca se cansa de dar, que Dios quiere y necesita que lo encontremos. Hago hincapié en esto porque pienso que en nuestro camino vital, en nuestro camino de consagración, tiene un valor fundamental para llevarnos a una verdadera conversión. Porque convertirse no es fruto de un instante, sino que es la dinámica de la vida a la que Dios siempre nos llama, que en el fondo es volver a casa, abrirnos a nuestra verdad, a nuestra verdadera condición de hijos, reconocernos como el hijo pródigo, necesitados de la presencia del Padre en nuestra vida y valorar lo que significa realmente la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Por eso convertirse es aprender a mirar, es aprender a caminar hacia el propio centro interior, donde
nos acogemos, donde aprendemos a aceptarnos en lo que somos y donde aprendemos realmente a descubrir hasta qué punto Dios me ama a pesar de todo. Y cómo ese amor es un amor infinito, ¿no? Creo que estas palabras, que ciertamente nos darían mucho de reflexionar y mucho para comentar, ¿no? Expresan lo fundamental de un proceso de conversión, ¿no? Con nuestra voluntad, sí, es cierto, podemos luchar contra nuestras inclinaciones y tendremos que seguir haciéndolo, ¿no? Y hasta cierto punto podremos tener un éxito o alcanzar unas metas, pero realmente eso supone un cambio en el centro de la vida. Mientras no redescubrimos a Dios como aquel que todo nos lo ha dado, como aquel que nos ama, somos capaces de posicionarnos de una manera diferente, renunciar al trono de nuestro ego, de nuestro propio yo, para posicionarnos en el trono de Dios. Es decir, que Dios sea el centro de nuestra vida. Quizás por ahí encontremos respuestas de cara a realizar nuestra conversión. ¿Y convertirnos para qué? Para vivir, para ser auténticos, para afianzarnos en los verdaderos valores de nuestra vida. Y el valor que se pone de referencia ante nosotros en esta reflexión es el valor de la fraternidad. Estamos invitados a ser parábola de fraternidad, algo que sugiere tantos aspectos, tantos elementos, pero que sabemos muy bien que no es nada fácil. Sabemos que es muy importante que en el corazón de nuestra vida la comunidad juega y desempeña un valor fundamental, porque no solo es un estatus de vida la comunidad, sino que la fraternidad para nosotros es un don, es un regalo, pero al mismo tiempo es una tarea y un reto, y no es casi nunca un camino ni de perfección alcanzada, ni mucho menos algo fácil y sencillo de ir realizando o de ir viviendo. La fraternidad es sin duda alguna nuestra mayor riqueza y nuestra mayor dificultad, y que camina siempre de la mano de lo que es nuestra vida. Y por eso creo que no es necesario evidenciar las dificultades que nos plantea en el día a día la convivencia. No es algo extraordinario en el fondo, porque en definitiva es la realidad de todo grupo humano, incluso en la misma vida matrimonial y de pareja. Llegar a acoger al otro con amor, en el amor, no solo en el sentimiento. Que si bien es cierto que el sentimiento y las emociones nos ayudan, la cotidianidad de la fraternidad lleva consigo otras muchas exigencias y realidades con las cuales nos tenemos que confrontar constantemente. En el camino hay incomprensiones, hay luchas, hay discrepancias, hay exclusiones, hay crisis, hay idealizaciones, hay proyecciones, hay egoísmos. Y por otro lado es el espacio donde aprendemos a conocernos, a conocer al otro, donde aprendemos a tolerar, a empatizar, a solidarizarnos. En definitiva, es el ámbito principal de toda vida humana y por supuesto de nosotros como consagrados, ¿no? Y yo creo que al igual que nos sucede con la conversión, la fraternidad o el ideal de fraternidad que cada uno llevamos dentro, en la mente y en el corazón, eh, raramente coincide con la realidad. De ahí que fácilmente caemos en la tentación de la resignación o de la tolerancia como sustitutivos de una auténtica fraternidad. Las desilusiones, los fracasos, las heridas, muchas veces van ligadas a nuestra experiencia comunitaria, no dejan de ser un peso enorme en nuestra vida, que nos condiciona, sin duda alguna, y de lo cual no siempre nos liberamos fácilmente, ¿no? Y idealizar la comunidad, pues ni ayuda
ni favorece, y en el fondo tampoco es realismo. Hemos caído, yo creo que en la trampa de creernos superiores y que podemos cumplir con los ideales. Y eso nos ha llevado a proyectar en la comunidad ese espacio idealista, poco realista, que por desgracia viene a provocar muchas veces más frustraciones y engaños que alegrías y enriquecimientos, ¿no? Pero la comunidad, la fraternidad es un don, aunque en lo concreto muchas veces es cierto que nos toca vivir con personas que o no nos caen bien o a las que no les caemos bien. Y es aquí donde muchas veces confundimos el vivir la comunidad con los sentimientos que nos llevan a mirar la fraternidad más en clave de gusto, en clave de valoración de nuestro ego, en vez de descubrir la dimensión del don o de la gracia, ¿no? Cuando nuestro ego tiende a ser el protagonista, tiende a ser el centro de valoración, entonces entran los problemas, si me siento a gusto o no, si me siento acogido o no, si se me tiene en cuenta o no, si la comunidad actúa como yo pienso o no, sí. Muchos condicionales que consciente e inconscientemente ponemos a la comunidad en eso que cada uno piensa que es el ideal, ¿no? Por eso quizás, al igual que cuando hablamos de la conversión, aquí tendríamos que redirigir la mirada a lo que es verdaderamente esencial y a lo que construye la fraternidad cristiana, que siempre tiene como referencia a Cristo. Podríamos centrar la reflexión en el ideal de la fraternidad, pero eso lo hemos hecho muchas veces en nuestra vida. Hemos tenido cursos sobre la comunidad, sobre cómo comportarnos, sobre los valores. Pero eso no, perdón, pero eso nos alejaría de lo concreto de la vida. Incluso si miramos a la primera fraternidad cristiana, formada por los discípulos de Jesús, ¿no? Enseguida nos damos cuenta de que los ideales no existen, de lo poco que se nos cuenta de la vida interna de los seguidores cercanos de Jesús, no dejan de aparecer problemas y dificultades, ¿no?, que encontramos en los evangelios. A veces fruto de la ambición personal, a veces fruto de la incomprensión, otras veces fruto del querer imponer cada uno sus propias ideas, o incluso de quien pretende, ¿cómo decir?, de quien pretende que Jesús tenga o haga una orientación de vida conforme a lo que uno piensa que debe ser. Es decir, cuando es el ego, el yo, y no Cristo el verdadero centro, es cuando surgen las disputas, incomprensiones y tensiones. Pero curiosamente Jesús no elude esas realidades. Sabe que forman parte del proceso del crecimiento personal y comunitario, de la debilidad y de la confluencia de las debilidades que configuran a cada persona, ¿no? Cristo, habiéndolo podido hacer, pudo haber escogido personas que se conformasen quizás más fácilmente con su ideal y no encontrar personas que al final terminan traicionándola o terminan escapando, ¿no? Yo creo que de aquí se derivan diversas lecciones, ¿no? Por un lado, aprender a mirar con normalidad las discrepancias, las incomprensiones y las limitaciones de la vida. Es decir, aprender a acogerse a uno mismo en su realidad y a los otros. Un proceso de aceptación que dura toda la vida, ya que el otro y yo mismo no dejamos de ser un misterio que va desenvolviéndose en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la propia debilidad. Yo no sé cómo voy a actuar frente a ciertas situaciones inesperadas que se pueden presentar en la vida, ¿no? Por eso creo que esta actitud interior, cultivada y potenciada, nos puede ayudar a vivir con mayor naturalidad, lo que en definitiva forma parte de nuestras
vidas comunitarias y fraternas, ¿no? Porque si queremos ser testigos de fraternidad, hemos de aprender a acoger al otro en su diferencia, en su peculiaridad, en su limitación, y proyectarme yo también hacia el otro, siendo consciente de mi limitación y de las dificultades que le puede ocasionar al otro mi realidad, ¿no? Fijaos, esto yo creo que conlleva superar el idealismo para entrar en la dinámica de la encarnación, es decir, de la asunción de la realidad como el lugar de la manifestación de Dios y de su salvación. Dios ha escogido lo débil del mundo. No podemos olvidarlo. Lo humano concreto en su debilidad y en su pecado. Y sólo así es posible vivir la fraternidad y ampliarla a un círculo universal, no como un sueño idealista, porque podemos proyectar ese ser parábola de fraternidad como un nuevo idealismo, ¿no?, en el que refugiarnos, sino como una verdad, una necesidad que ha de nacer de un corazón pequeño, pobre, pero que se sabe infinitamente amado. Por eso la fuerza capaz de ayudarnos en este proceso es la centralidad de Cristo, es la centralidad de Dios. Ser capaces de vencer ese egocentrismo en favor de un cristocentrismo o teocentrismo, como lo queramos llamar, ¿no? Que en lo concreto significa aprender a mirar al otro como Dios le mira, como me mira a mí. Y esto, fijaos, yo creo que nos lleva a potenciar en nosotros una mirada contemplativa para aprender a experimentarnos con los ojos de Dios. Ese mirar de Dios es amar. Un mirar de Dios que conlleva realmente un aprendizaje, un tratar de aprender que yo también, si me dejo mirar, puedo mirar al otro en esa misma dinámica, ¿no? Fijaos, la fraternidad ideal nunca puede surgir solo de nosotros. El ideal consiste en saber acogerse, en saber acoger, en descubrirse amado para amar. De otro modo, en positivo o en negativo, lo que nos estará moviendo será simplemente nuestro propio ego, nuestras afinidades, que a unos les puede facilitar el camino y a otros no. Pero incluso aunque la apariencia fuese diferente, el problema seguiría siendo el mismo. No es una fraternidad cristocéntrica, sino una fraternidad que, por desgracia, muchas veces está más centrada en nuestro propio egoísmo que no en la mirada dirigida o sentida hacia Cristo. En este sentido, yo creo que de aquí puede surgir una propuesta interesante para todos nosotros que podemos aplicar y practicar en nuestra propia vida, ¿no? Y es que si yo me posiciono frente al otro, tratando de colocarme en el lugar de Dios, quizás aprenda a cambiar mi mirada. Para mí es una sugerencia importante y que puede ayudarnos, ¿no?, en ese tratar de acoger al otro, de acoger a los otros, de hacer fraternidad. En definitiva no es otra cosa sino aprender a acoger y amar al otro como hijo que es también de Dios, ¿no? Y sin obviar, sin olvidar que todos tenemos la necesidad de sabernos queridos y amados. Es algo inherente a nuestra condición natural, que no cambia por muy consagrados que seamos, aunque sí que tenemos que aprender ciertamente a convivir con nuestra necesidad y saberla orientar hacia la verdadera fuente, ¿no? No pretender que los otros llenen mis vacíos. No es esa la función de la comunidad, sino que me ayuden a descubrir cómo de la fuente del Dios amor puedo ser capaz de abrirme a llenar esa necesidad que tengo de saberme amar. Fijaos, yo creo que solo así comenzamos a ser parábola
de fraternidad. Porque así testimoniamos lo que somos desde lo que somos, recordando que el único y principal apostolado de los seguidores de Cristo y de todos los cristianos es el mandamiento del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, no en otra cosa. Cuando pretendemos darle más importancia a otros signos, estamos falseando el sentido y el valor de nuestra vocación. No somos los perfectos porque hayamos renunciado a algo. No somos los mejores porque hacemos más penitencia o más sacrificio o más oración, o porque hemos hecho unos votos, o porque nos dedicamos a tantas obras de caridad. Puede que el dar mayor importancia a estos otros elementos formales no sea más que un signo de que estamos desviando la atención de lo que verdaderamente es lo importante, ¿no? Y por eso convertirse es rescatar el valor de nuestra vida, de nuestra llamada, que se radica única y exclusivamente aquí, en el amor que nos ha llamado, que nos ha escogido para que seamos testigos de ese amor posible, en lo pobre y en lo pequeño, en lo limitado, en las dificultades y en las crisis, pero que se sostiene porque se sabe afianzado por la única fuente del amor con mayúsculas, ¿no? Y por eso es en la imperfección que podemos hacer siempre visible el rostro del amor posible, de la fraternidad. No nos amamos porque somos perfectos, sino porque somos hijos de un mismo Padre, porque como Dios somos amados en la pobreza, en la debilidad, en la necesidad, ¿no? Y el tercer punto de nuestra reflexión apunta al realismo de dónde nos encontramos. Ser parábola de fraternidad en un mundo herido. Pero no simplemente para contemplarlo, sino porque desde la fraternidad tenemos la capacidad de sanar, de transformar. Y es cierto que la conversión y la fraternidad no pueden realizarse si no es dentro del realismo de lo que somos y de lo que vivimos. Y yo creo que uno de los valores emergentes de esta situación mundial de pandemia es la conciencia de la gran fragilidad de lo humano que hemos adquirido en todos los sentidos. No solo en la dimensión biológica, que sin duda alguna siempre está amenazada por la muerte, sino en la otra gran variedad de valores que emergen quizás porque descubrimos con mayor claridad que están ausentes. Sí, cierto, nuestro mundo lleva mucho tiempo herido y esas heridas de una u otra forma nos marcan a todos. Por nuestras carencias, por nuestra debilidad, por nuestra inmadurez, por nuestros egoísmos, por nuestra soberbia, un largo etcétera, ¿no? Y por eso atender las heridas significa aprender a reconocerlas, abrirnos a ellas para empeñarnos en su sanación con todas las fuerzas y todo el entusiasmo evangélico, con la certeza de que solo Dios puede sanarnos en lo más profundo. De aquí que es fundamental para el consagrado dejarse sanar para sanar. Y quizás ese es el camino, ¿no? Pero también empeñarnos en ayudar a sanar las heridas de los otros. Puede ser la vía para dejarnos sanar a nosotros mismos, a nuestras comunidades, ¿no? Fijaos que nuestra fe nos dice que en la cruz es donde acontece la salvación. Y por eso podemos mirar con unos ojos diferentes a como lo ve el resto del mundo esta situación que estamos viviendo, de vivirla con gran esperanza, porque la resurrección no es solo un anhelo, sino una certeza, es una realidad ya consumada por Dios para todos nosotros y que se realizará hacia la plenitud en el transcurso
de la historia y saber que esa es la plenitud ya realizada. Sin duda alguna es la gran fuente de esperanza y de entusiasmo para todos nosotros y de que merece la pena seguir apostando por superar esas realidades que nos condicionan. Ciertamente es algo que con una fuerza inmensa ha ido dejando constancia todos los documentos del Papa Francisco, ¿no? Donde todo remite a esa verdad central del Evangelio, ¿no? A ese mandamiento del amor, en definitiva. Si leemos la Evangelii Gaudium, la Laudato Si, sobre todo la Fratelli Tutti, ¿no? Esa invitación a una fraternidad universal, a esa unión de todos, a esa ecología social inclusiva, a ese ir a las periferias. Todo apunta a ese signo encomendado por Jesús a los cristianos. Y por eso no podemos pretender ser parábola de fraternidad para toda la humanidad si no lo somos para nosotros mismos y para nuestras comunidades. De otra manera sería engañar al mundo, sería dar una apariencia de lo que no somos. Y por lo tanto estaríamos viviendo en, en una mentira de la cual necesitamos convertirnos, ¿no? Por ejemplo, el Papa, en el mensaje que nos ha regalado para esta Cuaresma, cuando habla del ayuno, lo conecta directamente con la virtud teologal de la fe, recordando lo que ya afirmaba en la Fratelli Tutti en el número 93, donde el Papa escribe que quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo, en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. Fijaos, aunque aquí es una aplicación a una realidad concreta, ¿no? Yo creo que esto nos abre el panorama de entender qué y cómo podemos llenar o rescatar el verdadero sentido de todo lo que forma parte de nuestras vidas y de nuestras vidas comunitarias, ¿no? Un ayuno como penitencia quedaría fuera de este contexto, quedaría fuera de su verdadero sentido, ¿no? El ayuno está orientado a esta dinámica, como subraya aquí el Papa, del amor al prójimo, de considerar al otro como uno mismo, ¿no? Lo mismo podríamos decir en relación con el tema del perdón, que el Papa liga tan profundamente al tema de la esperanza, ¿no? El perdón como espacio teologal a través del cual Dios está continuamente sanándonos, porque nos está liberando del peso de nuestro pecado, pero sobre todo nos ayuda a descubrirnos amados aún en nuestra debilidad. Por eso perdonar implica amar al otro también en su debilidad, en su pequeñez, en su pobreza, en su limitación. Y por eso aquí se junta esa dimensión que creo que es muy hermosa, ¿no? Cuando el Papa nos habla de una Pascua de fraternidad, ¿no? Que en el fondo viene a decirnos que en la medida en que cada uno de nosotros nos sabemos amados, perdonados, reconciliados en nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, somos capaces de potenciar esa misma dimensión en la relación con el hermano, con la hermana que tenemos a nuestro lado y que camina con nosotros, ¿no? Por eso ser parábola de fraternidad en un mundo herido nos remite constantemente hacia el otro con mayúsculas. Nos remite a Dios, nos remite a Cristo, como el único capaz de ayudarnos a descubrirnos y a descubrir a los otros verdaderamente. El Papa en la Fratelli Tutti, en el número 187, afirmaba que sólo con la mirada cuyo horizonte
esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad de los otros, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad, ¿no? En definitiva, aquí tenemos un gran reto, una verdad esencial que forma parte de nuestra vida y no de nuestro ideal, y que tenemos que tratar de hacer vida y que nos compromete en este proceso y en este camino de convertirnos, de volver siempre hacia lo que llena de sentido y de valor nuestras existencias, a volver siempre la mirada a Cristo, a volver la mirada al Evangelio, a volver la mirada a esa mirada de amor con la que Dios nunca ha dejado de mirarnos, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros desánimos, a pesar de nuestras infidelidades, ¿no? Por eso, ya solo una palabra final. Y es que si queremos vivir la conversión o reactivar la conversión en nosotros, si queremos realmente ser parábola de fraternidad, si queremos ayudar a seguir sanando el mundo, debemos llenarnos de ese amor único y gratuito que Dios nos tiene. Solo el amor es capaz, y el amor de Dios es capaz de sanarnos. Solo el amor de Dios es capaz de reactivar en nosotros toda nuestra potencialidad y toda nuestra capacidad. Y por eso descubrirlo, reavivarlo, hacerlo consciente, es sin duda una tarea que está en nuestras manos. Basta que le dediquemos algo de tiempo para encontrarnos a solas con Él. Porque fijaos que al fin y al cabo, la llamada que siempre ha resonado en nuestra consagración es la misma que Jesús dirigió a sus discípulos. Ven y verás. Y esa llamada resuena constantemente en nuestro interior. Esa llamada es la que Jesús siempre nos está dirigiendo para reactivar en nosotros nuestro ser consagrados, nuestro ser hijos amados, llamados a vivir y a testimoniar la auténtica y la verdadera fraternidad. Los mejores deseos para todas y para todos en este tiempo de Cuaresma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.